Le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad que nos da de estar aquí en su casa para adorarlo, para alabarle, para darle el lugar que Él se merece en nuestras vidas. Voy a hacer una oración, hermano. Padre, le doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por su amor y su misericordia, Señor. Aquí estamos, Padre, delante de usted, Señor. No somos perfectos, Padre, pero aquí estamos, Señor, queriendo buscar su rostro, Señor, su presencia y su poder, Señor. Gracias le damos, Padre. Gracias le doy, Señor, por su pueblo, Señor. Le pido que usted lo bendiga, Señor. Que usted prepare el corazón de ellos, Señor, igual al mío, Señor. Gracias le doy, Padre. Ayúdeme, Señor, que su favor y su gracia estén conmigo, Señor, para poderles compartir, Señor, su palabra, Padre. Gracias le doy, Señor, y se lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar leyendo, mis hermanos, ahí en el libro de Hechos, capítulo 9. Vamos a estar leyendo un poquito del hermano Saulo, del hermano Paulo, que es el mismo, ¿verdad? Vamos a estar leyendo, buscando en cómo Dios a él, ¿verdad?, lo escogió, y así nos ha escogido a cada uno de nosotros. Así Él nos ha llamado a cada uno de nosotros. El hermano Saulo, él fue un gran hombre. La palabra de Dios, ¿verdad? Si leemos, buscamos, hallamos todo lo que él hizo. Aún, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que cómo perseguía a la iglesia, pero cuando Dios lo llamó y se convirtió, dice la palabra de Dios que él inmediatamente predicaba a Cristo y decía que era el Hijo de Dios, cuando primero perseguía a aquellos que creían en Jesús. Y vamos a estar leyendo, ¿verdad? Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para recobrar la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, y cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí
tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento y recobró fuerzas, estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Dice: y enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Todo vemos, ¿verdad? Y todo. Cómo el Señor lo llevaba y cómo Él perseguía a la iglesia. Pero vamos a ver, hermanos, vamos a buscar un poquito cómo es que nosotros, Él perseguía a la iglesia y Jesús le decía: ¿por qué me persigues? Pero nosotros, hermanos, en un momento de nuestra vida andamos huyendo de Jesús. Andamos huyendo de su presencia, de lo que Él ha demandado en cada uno de nosotros hacer. Porque Él nos ha capacitado a cada uno de nosotros, poniendo su Santo Espíritu en nuestras vidas para hacer aquello que Él nos ha llamado a hacer. ¿Qué le dijo a Saulo? Instrumento escogido me es. Así usted, hermano, en esta mañana Dios le quiere recordar que usted es un instrumento escogido por Dios, no por el hombre. Dios lo ha escogido. Dios ha tomado el tiempo de decir: este es instrumento escogido. Dice la palabra de Dios que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Dice: según nos escogió Él en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos delante de Él, sin mancha. Y hay otra escritura en Efesios 1:4, hay otra escritura en Romanos que dice: pues no habiendo aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por aquel que llama. ¿Quién es el que nos llama, hermana? Cristo Jesús. Él, hemos sido llamados por Él, hemos sido escogidos por Él. Pero ¿qué pasa a veces en nuestra vida? Andamos huyendo de Jesús. Pablo lo perseguía para hacer daño. Pero nosotros, que se nos ha sido revelado por el Santo Espíritu de Dios, que Él es el Hijo de Dios, y que Él nos ha hablado, todavía a veces huyemos de Él. Dice: Saulo, temblando temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dice la palabra de Dios que Saulo, Dios lo escogió, dijo, para que lleves el evangelio a los gentiles, a reyes y aún a los hijos de Israel. Para eso Dios lo llamó a él. ¿Usted le ha preguntado a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le hemos preguntado a lo mejor muchas veces, pero ¿hemos hecho lo que Dios nos ha mandado a hacer? A veces orar de madrugada,
orar por el enfermo, ir a visitar al enfermo. No sé, hay muchas cosas, hermanos, que el Santo Espíritu de Dios en esta mañana a usted le revele, a usted lo redarguya y le diga. ¿Qué le hemos pedido a Dios? ¿Qué hacer? A lo mejor sí lo hemos pedido muchas veces, pero lo hemos hecho. Como instrumentos de Dios le hemos preguntado, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Saulo, instrumento escogido por Dios. Usted y yo también somos escogidos por Dios. Cada uno, hermano. Grábeselo en la mente, en el corazón, escríbalo ahí. Me acuerdo que una vez cuando estaba en la escuela nos ponían a escribir una letra, una plana. Si usted tiene que escribir una hoja entera, un libro entero, yo soy escogido de parte de Dios, escríbalo para que no se nos olvide. Cuando el Señor a mí me recordaba, yo le dije, Señor, te he fallado en todo, en todo. Pero el Señor da nuevas fuerzas, el Señor nos anima y en esta mañana nos dice que somos instrumentos escogidos por Él. Cada uno de nosotros somos instrumentos. Aquí puse en mis notas, tocamos notas diferentes, hacemos cosas diferentes, pero no hay otro como tú, ni otro como yo. Dios nos ha hecho únicos. Yo no puedo hacer lo que a ti te toca y tú no puedes hacer lo que a mí me toca. Así que tomemos ese lugar que Dios nos ha dado como instrumentos, como hijos de Dios. Nadie va a hacer lo que Dios ha puesto en ti. Como Dios te ha capacitado a ti para que tú hagas lo que tú necesitas hacer. Dios no te va a poner a hacer a ti lo que me ha mandado a mí. Por eso cada uno de nosotros tenemos que tomar nuestro lugar como instrumentos de Dios. Y no nada más aquí en la iglesia, hermano. En el trabajo, en el hogar, en la escuela donde andemos. ¿Por qué? Porque los ojos de Dios están puestos en nosotros. En el trabajo tenemos que hacer. Yo a veces huyo, hermano. Huyo por la gracia de Dios, la misericordia de Dios. A veces me ponen a hacer la oración. Y a veces yo misma entre mí resisto. Ay, Señor, no quiero hacerlo. ¿Por qué quiero huir de lo que Dios me ha puesto a hacer en ese lugar? Porque no he tomado mi lugar. Y el Señor me vuelve a recordar, eres instrumento escogido para mí. Nadie más te llamó. Duré 10 años en el trabajo, en la cocina de chofera. Y yo vi, hermanos, ahora que estoy acá, veo la gracia de Dios de cómo, y aún aquí en este otro trabajo, veo la gracia de Dios. Allá yo cocinaba y la gente comentaba qué sabrosa comida. Era la gracia de Dios. Era la gracia de Dios, nada era mío, porque el Señor ahí me había puesto por un tiempo. Y cuando yo fui a buscar trabajo en ese lugar, yo vi que había necesidad. Y yo iba equivocadamente viendo la necesidad, pero el Señor dijo, esta no es la necesidad de la que yo te estoy hablando. Yo pensaba que la necesidad que había ahí era de arreglar, de limpiar. Pero no era la necesidad esa, sino que con el tiempo el Señor me enseñó la necesidad que hay ahí de la palabra de Dios. De que sepan que Dios nos ama, que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Como instrumentos de Dios necesitamos tomar el lugar que nos corresponde. Nadie puede hacer mi trabajo ni yo puedo hacer el de usted. Tome su lugar como instrumento escogido de Dios. El Señor le dijo a Saulo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Levántate, hermano.
El Señor en esta mañana te dice: levántate, esfuérzate, entra a mi presencia y ahí se te dirá lo que debes de hacer. Cuando Dios nos habla, hermanos, no va a hablar con el hermano: dile que haga. No, te lo va a decir a ti. Porque aquello que Dios te ha escogido específicamente, a ti te lo va a dar a entender. Miren, a mí me pasa, yo por este oído no oigo muy bien, por este oigo un poco mejor. Yo a veces puedo oír que la persona está hablando, por decir, ¿verdad? Si la pastora está hablando con la hermana Eva, yo puedo escuchar que están hablando, pero no está hablando conmigo. Puedo oír su voz, pero no es que esté hablando conmigo, está hablando con la hermana Eva. La hermana Eva es la que le va a entender qué es lo que está diciendo. Y así el Señor. El Señor habla a ti lo que tú vas a hacer. Dice que aquí los que iban con Pablo quedaron atónitos. Pero a ellos no les pasó lo que a Pablo le pasó en los ojos. Ellos fueron los que lo llevaron de la mano para meterlo a la ciudad de Damasco. Y así el Señor, cuando Dios hable contigo, nadie podrá entender lo que Él habló, porque Él te lo dirá a ti. Aunque oyeren su voz, pero no van a entender, porque esa palabra era para ti. Dios habló contigo para ti. Dice: levántate, esfuérzate, entra a la presencia de Dios y ahí se te dirá lo que debes de hacer. Cuando el Señor le dice a Saulo: levántate, ahí Pablo tenía que hacer un esfuerzo. Y yo creo que a cada uno de nosotros nos toca hacer ese esfuerzo de levantarnos. Ayer mi nuera con su pancita se sentó en el piso y le dije: te ayudo. Y dice: no, ahorita me levanto. Pero al final ella tuvo que hacer su esfuerzo. Le tomé la mano y la levanté. Y tuvo que hacer su esfuerzo para levantarse. Así cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo para levantarnos. Sabemos que Dios nos da fuerzas. Dice que Él da fuerzas al cansado, al que no tenía ninguna fuerza para levantarse. Dios no la da. Pero también nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo. Dice: levántate, esfuérzate, entra a la presencia de Dios y ahí se te dirá lo que debes de hacer. Saulo no veía espiritualmente ni físicamente, porque él perseguía a la iglesia. Él veía todo lo que decía la ley, pero aún yo me puse a meditar y le decía: Señor, pero si él se sabía toda la ley. Él sabía lo que los profetas habían dicho, y que tu hijo vendría, que vendría un Salvador, pero no se le había sido revelado. Saulo, cuando cayeron de sus ojos aquellas cosas que recobró la vista. Pero mientras que Saulo estaba que no veía, él oraba. Así cada uno de nosotros a veces van a llegar tiempos a nuestras vidas. Como instrumentos del Señor van a venir tiempos a nuestras vidas que no vamos a ver qué está haciendo el Señor. ¿Por qué nos está pasando por ahí? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Tenemos muchas preguntas para con Dios. Pero a veces Dios va a estar en silencio. Él va a estar en silencio y viendo nuestro proceso, pero buscando su rostro. Dice que Pablo oraba. Y Pablo, en visión, él ve a aquel hombre, Ananías, que oraba por él y que iba a recuperar la vista. En la situación que Saulo estaba, él oraba. Así nosotros, hermanos, aún en la situación que estemos, debemos estar buscando el rostro del Señor, buscando qué es lo que Él quiere. Y Él no la dará. Él no la dará la respuesta. Y si no, Él nos dará la paz que necesitamos. Porque Él es fiel para darnos esa paz que necesitamos cuando nos encontramos en diversas pruebas.
Dios habla con Ananías y le dice en visión, con detalles, lo que va a hacer. Le dice, ve a esta calle derecha, Saulo de Tarso, y le da todo el Señor detalles. Y así a nosotros, hermanos, ora, haz esto, haz. No sé, hermanos, que el Santo Espíritu de Dios le redarguya y le diga qué es lo que le ha dicho. Y ponemos mil excusas como Ananías. Vamos a leer qué fue lo que Ananías le dijo al Señor. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. ¿Cuántas veces hemos dicho eso al Señor? Heme aquí, Señor. Muchas veces, ¿verdad? Entonces Ananías, nos brincamos hasta el 13, estamos en el capítulo 9, versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho de tus santos allá en Jerusalén? Aunque aquí dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. Aquí Ananías le dice al Señor, mira todo, Señor. ¿Y tú quieres que yo vaya? Señor, ¿cómo? Y el Señor, ¿qué es su respuesta del Señor? Ay, tan hermosa la palabra del Señor. El Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, y para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Pero a veces, hermanos, nosotros también le ponemos una lista de excusas al Señor. Señor, no puedo, Señor. ¿Quieres que yo vaya a ese viaje misionero? Mira, mi trabajo, mi esposo, mis hijos y todo, ¿no? Y luego, Señor, ¿qué voy a hacer? Pero hermanos, es algo tan bonito que cuando el Señor pone aquello, el Señor abre camino. Y cuando tú crees que a lo mejor el esposo te va a decir no, te dice, ve. Cuando tú crees que a lo mejor, ve. En el trabajo, ay, mira, no dar permiso. Oye, fíjate que, ve, los puedes agarrar. O sea, el Señor se encarga de todo eso. Pero nosotros como Ananías damos excusas. Damos excusas, aunque como instrumentos de Dios debemos de estar haciendo lo que nos pertenece en cada área que Dios nos ha dado. Primeramente en nuestro hogar, hermanos. Ahí tenemos mucho trabajo. En nuestro hogar, en nuestro trabajo secular que trabajamos, que no. Y luego en la iglesia. Ser fieles con lo que donde Dios nos ha puesto, en la casa, en el trabajo y en la iglesia. Buscar la voluntad de Dios como instrumentos. ¿Qué es lo que voy a hacer yo aquí en la iglesia? ¿Qué es mi lugar? ¿Qué es mi nota? ¿Qué es? ¿Dónde debo de estar yo? En mi casa, igual. Y no darle al Señor una lista. Ay, Señor, es que mi niña está chiquita, no la puedo sacar. O yo voy a parar el aire, ¿para qué? Yo voy a parar el frío para que hagas mi voluntad, para que hagas lo que te estoy mandando a hacer como instrumento escogido por Dios. Recordemos que no nos ha escogido el hombre. Hemos sido escogidos por el Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Ya no seremos más hombres comunes. Ananías le dijo al Señor, ese hombre, mira todo lo que hace. Pero cuando ya el Señor habla con Ananías y le dice, yo creo que Ananías es bien contento porque le dijo, le voy a enseñar todo lo que va a padecer por mí. Y Ananías viene y le dice, hermano Saulo. Ya no era el hombre común que él le había dado, ¿verdad? Que había dicho. Sino que ahora era hermano Saulo. Aquel que te encontraste allá me envió Jesús. Me envió, dijo, para que orara por ti, para que recobraras la vista y para que fueras lleno del Espíritu Santo. Y así,
ha hecho el Señor con nosotros. Él ya no somos hombres comunes, ahora somos un cuerpo en Cristo, que cada quien somos hermanos, buscando una misma dirección, buscando un mismo reino, buscando la vida eterna. Usted y yo hemos sido llenos del Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios que Saulo enseguida predicaba a Cristo, que este era el Hijo de Dios. Como él, después de todo lo que hacía, y luego predicaba a Cristo. Imagínense. Pero así también tómenlo en nuestra vida, de que hablamos de Dios, pero tengamos cuidado de no confundir a la gente que nos está viendo. De no confundir, porque a veces Saulo estaba ya confundiendo a los judíos, porque primero andaba persiguiendo y luego ya predicaba. Y a veces nosotros predicamos y queremos andar en el mundo. No confundamos a aquellos que nos están viendo para seguir en el reino de Dios. Somos instrumentos escogidos para el reino de Dios. A nosotros Cristo nos ha capacitado para ser el instrumento escogido por Él para toda buena obra. Tome su lugar como instrumento de Dios en su hogar, en su trabajo, en la iglesia, en la escuela, en su negocio. Si usted tiene negocio, también como instrumento escogido de Dios, tome su lugar. Si no respondemos, hermanos, yo puedo creer que si no respondemos como instrumentos escogidos por Dios, tendremos una vida miserable. Porque si no hacemos la voluntad de Dios, hermanos, ¿qué estamos haciendo entonces? ¿Qué riquezas estamos haciendo? Las que se pudren. Yo puedo creer, hermano, y yo quiero que también usted crea en esta mañana, que si usted no está siendo como instrumento de Dios y no resiste, vamos a tener una vida miserable. Y quiero decirle otra cosa, que también en el reino de Dios no hay pérdidas. No hay pérdidas, hermano. Las lágrimas que salen de nuestros ojos, las oraciones, nuestros ruegos, y aún pueden ser años que dices, a lo mejor fueron años perdidos. En el Señor no hay años perdidos. Todo tiene recompensa. Todo tiene ganancia. Yo estoy hablando ganancia espiritualmente, ganancia de ganar territorio, de hacer huir a las tinieblas de nuestras vidas, aún con lágrimas, aún con dolores. Todo lo que nos pueda costar en la carne, todo es ganancias. Si a usted le ha costado doblar rodillas, sígalas doblando, hermano, va a tener ganancias. Ganancias en el reino de Dios. Va a avanzar como instrumento de Dios escogido. Si no respondemos, eso fue lo que yo sentí, hermanos. Que tendremos una vida miserable. No hay otra vida más que estar gozosos o tener una vida miserable sin Dios. Imagínense, yo no me lo podría imaginar, ni me lo quiero imaginar. Vamos a la escritura en Hechos, capítulo 21, versículo 13. Vamos a leer unas cuantas escrituras. Aún aquí los hermanos, pude ver, ¿verdad? Cuando leía, que Pablo les decía a estos hermanos, ¿por qué lloran? Quebrantándome el corazón. Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado,
más aún a morir en Jerusalén por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si tú estás viendo que tu hermano está batallando, pero se está esforzando, anímalo, anímalo. No vengas y le digas, ay, pobrecito, mira lo que te está pasando por andar queriendo hacer esto, No, anímalo. Pablo les decía, ¿por qué lloran? ¿Por qué me quiebran el corazón? ¿Por qué me están diciendo esto? Yo estoy dispuesto a morir en Jerusalén por el nombre de Cristo Jesús. Yo estoy dispuesto. Así anime al hermano cuando lo ve que él se está esforzando y que él quiere. Anímelo. En Hechos también 20:23. Dice, el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciéndome que me esperan prisiones y tribulaciones. Si no hubieran sido esas ganancias de Pablo en esas prisiones, no tuviéramos los libros, las cartas paulinas de Pablo. Pero él dijo, no me importa. El Espíritu Santo me dice que tendré tribulaciones y prisiones. Pero aún a él eso. Igual nosotros, hermanos. ¿Quién no ha pasado por alguna tribulación? Que a veces hasta en esa tribulación nos sentimos que estamos atados como si estuviéramos en una cárcel por no poder hacer nada. Pero si Dios está haciendo todo. Dios está haciendo todo. Dice, el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dice, con tal de que acabe mi carrera, con tal, hermanos, de que terminemos lo que Dios nos ha enviado a hacer. Que lo terminemos con gozo, con alegría. Van a venir problemas, sí van a venir. Pero en Cristo, hermanos, es ganancia. Como decía Pablo, el ganancia es morir. Es ganancia, hermano. No se le olvide que si usted ha llorado por un hijo, que si usted ha llorado por una hija desviada, que no tendrá recompensa. Cuando el Señor a usted la ha llamado como instrumento escogida por Él, Él le va a dar todo lo que usted necesite para terminar su carrera con gozo. Dice, con gozo, y el ministerio que recibí. Cada uno de nosotros hemos recibido un ministerio de parte del Señor. En nuestra casa, a lo mejor, en nuestro trabajo, en la iglesia. Seamos fiel a lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Seamos fieles y veremos la recompensa del Señor. Aún con tribulaciones. Y aún el Señor nos da palabra de aliento. Y no nada más a Saulo. Dice entonces ahí en Hechos 18, 9 y 10. Dice entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. A mí en un tiempo el Señor de tribulación me daba el Salmo 23. Yo soy tu pastor, nada te faltará. Y aunque andes en lugares de valle de muerte, no temas, yo estaré contigo. Y yo dije, wow, Señor, wow.
Eres hermoso, eres precioso, eres maravilloso. Y cualquier palabra, hermanos, que salga de nuestra boca queriendo exaltar al Señor, es poca para lo grande que Él es. Para lo grande, para lo maravilloso, hermano. Yo puedo saber y creer en mí, eso es mío, que no hay palabra para decir lo hermoso que Dios es, lo maravilloso que Dios. Conocemos la palabra esa, maravilloso, precioso, pero esas palabras quedan cortas para lo que Él es. Para lo que Él es. Él es lo máximo. Plenitud. Plenitud. Todo lo llena. Todo lo llena. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. No temamos, hermanos, de hacer lo que Dios nos ha enviado. Nos podemos equivocar, sí, porque es de humanos. Es de humanos, no somos perfectos. Pero levántese, esfuércese y sea valiente. Y tome el lugar que Dios le ha dado como instrumento escogido. Así como Dios le dijo a Saulo, a Ananías, que le dijo, después de que Ananías le dio una historia: mira lo que es este hombre, persigue a tus santos. Y le dijo el Señor: es escogido, instrumento escogido, me es útil. Útil, cada uno de nosotros somos útiles en las manos del Señor. Y en el reino de Dios no hay pérdidas, todo es ganancia. Todo es ganancia. Y no estoy hablando de riquezas, hermano. No. Estoy hablando de las riquezas espirituales, de las riquezas que Dios nos da, de lo que Dios hace en nuestras vidas, de cómo ves a tus hijos, de cómo ves a aquel que tú le diste una palabra y que tiene hambre de saber de Dios. Esas son las ganancias del reino de Dios. Saber que aquel está creciendo, saber de aquel que aunque se caiga se levanta y se esfuerza y quiere seguir adelante. Esas son ganancias en el reino de Dios. Pero necesitamos tomar nuestro lugar como instrumentos de Dios. En nuestro hogar, nuestro trabajo, en nuestra iglesia, donde pertenecemos. Buscar al Señor. Buscar al Señor, así como Saulo oraba mientras que él estaba cegado, que no veía. Y Dios en visión le habló. Y Dios lo puede hacer con usted, hermano. Dice la palabra de Dios que Él no hace excepción de personas. Así que usted espere también eso de parte del Señor. Si al Señor le place, Él se lo dará a usted en visión. Yo tuve un sueño de cuando el Señor me dio el trabajo de los ancianitos, que yo le daba de comer a muchos niños. Y ese era el sueño que el Señor me estaba dando, ese trabajo donde yo les iba a dar de comer a esas personitas. Por eso le digo, yo no entendía, yo decía: ay Señor, que era una fila larga de puros niños, pero eran ellos. Con el tiempo el Señor me dijo: era aquí. Le doy gracias al Señor por ellos, hermanos. En esta mañana, con todo amor, hermano, y con todo respeto a cada uno que se lo merece, yo le quiero pedir a la pastora Maricel, a la pastora Maricruz, que oremos unos por los otros, así como Ananías oró por Saulo y le fueron quitados esas escamas de los ojos. Y él pudo ver y pudo entender. Y dice la palabra de Dios que él empezaba a predicar que Cristo era el Hijo de Dios. Y que nosotros tomemos nuestro lugar como instrumentos de Dios. Porque ya no somos un hombre común. Ahora somos un hermano. Así como Ananías le llamó a Saulo: hermano Saulo. Ya no somos hombres del mundo.
que Dios nos ayude a permanecer fiel en el ministerio que recibimos del Señor. Así que en esta mañana, mis hermanos, mis pastoras van a estar orando por aquel que quiera que oren, que pongan manos sobre ustedes. Así como lo hizo Ananías con Saulo. Yo no sé lo que el Señor va a hacer en ti, pero Él sí lo sabe. Él sí sabe qué va a hacer en ti en esta mañana. Y lo más que me sorprendió a mí, hermanos, de que Saulo aún, viendo él todo lo que él hacía, pero cuando aquella luz resplandeciente que era la presencia de Dios lo hizo caer en tierra, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente su corazón estuvo presto para decir: ¿qué quieres que yo haga? Y a veces nosotros lo pensamos. A veces nosotros resistimos. No queremos dar ese paso de fe porque no sabemos a dónde el Señor nos lleva. ¿Pero qué? ¿Qué a dónde nos lleve? Si vamos de Él de la mano, ¿qué a dónde nos lleve? Yendo con Él. ¿Qué le dijo? Aquí no hay nadie, pondrá mano sobre ti. Le dijo a Saulo. Igual en nosotros, hermano. Porque a lo mejor en cada vida de cada uno, Dios tiene pueblo todavía, al que a lo mejor nos va a tocar hablarle, compartirle. Yo no lo sé, hermano. Pero usted sí lo sabe, y a lo mejor el Espíritu Santo por ahí está redarguyendo algún corazón y mostrándole y enseñándole y hablando. Yo le doy gracias a Dios porque a través de su palabra nuevamente Él me vuelve a recordar que yo soy instrumento escogida para Él. Y que Él solamente quiere un corazón dispuesto. Así como Saulo, ya viéndose él ciego, hermano. Imagínese lo que iban a hacer con él. Pues él andaba ya matando y andaba golpeando. Ya ciego, ¿qué iba a hacer? ¿Qué podía hacer él? Ya no veía ni a dónde iba. Ni a dónde iba. Así nosotros, hermano. Que no nos importa a dónde ir si vamos con Cristo. Si Él nos manda, si Él te dice: acércate a esa mujer y háblale, dile cuánto la amo. A veces son palabras tan pequeñas que Dios nos dice: Dios te ama, Dios está contigo. Y a veces hasta eso no queremos hablar. Como que si nos pusieran un zipper la boca. Pero no, hermano. Acuérdese, somos instrumentos escogidos por Dios. Instrumentos escogidos. Voy a terminar con una oración. Y las personitas que quieran pasar para que ore mi pastora, aún el pastor, la pastora Mariselda. Padre, le damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre, por su palabra, Señor, por su palabra, Padre. Muchas gracias, Señor, porque usted nos vuelve a recordar, Padre, que somos instrumentos escogidos por usted, Señor, y no por el hombre, Padre. Quite, Señor, todo estorbo, Padre. Quite todo, Señor, todo lo que nos estorba, Padre, para ser guiados, Señor, por el Santo Espíritu de usted, Señor. Queremos, Señor, ser fieles, Padre, en nuestra casa, Señor. Ser fieles, Padre, en nuestros trabajos. Ser fieles, Señor, en tu casa, Señor, en la iglesia como cuerpo de Cristo, Señor. Ayúdanos, Padre. Solos no podemos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. También en esta mañana, Señor, tus siervas pondrán manos, Señor, sobre aquellos, Padre. Haz tu voluntad, Señor, y no la mía, Padre. Haz tu voluntad, Señor, en la vida de mis hermanos, Señor. En la vida de cada
cada uno, Señor. Hazlo, Padre, te lo pido y te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú has sido bueno, Señor, con cada uno de nosotros, Señor. Tu fidelidad permanece para siempre, Señor. Tú has sido fiel con cada uno de nosotros, Señor. No tenemos, Padre, con qué pagarte, Señor, todo lo bueno que has sido con nosotros, Señor.